Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast Mentalidad de Campeón, un espacio donde buscamos que el deporte se convierta en una fuente de inspiración para la vida. Hoy tengo el honor de conversar con una mujer que representa la disciplina, perseverancia y el orgullo de Costa Rica. Gabriela Traña, atleta olímpica, campeona centroamericana y una figura reconocida del atletismo. En este episodio vamos a descubrir un poco la historia detrás de esa atleta, los momentos difíciles, los momentos duros, su visión del éxito y por supuesto lo que significa tener una verdadera mentalidad de campeón. Gabriela, ¿cómo estás hoy? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que un placer acompañarle por acá y pues a todos los que nos van a escuchar y ver en algún momento. Ojalá que esta conversación les sirva mucho de crecimiento personal y pues nada, aquí disfrutando de cada momento de la vida, porque al final yo creo que las diferentes etapas que atravesamos como seres humanos y como deportistas siempre nos llenan mucho de enseñanzas y de aprendizajes. Así que estoy en una etapa diferente de mi vida, pero durante 30 años he practicado el deporte de una manera bastante competitiva y ahorita estoy en otro momento, pero disfrutándolo también al máximo. Que ahorita nos vas a contar un poco de toda esa historia de 30 años que acabas de decir y obviamente también tu proyecto actual de vida, ¿verdad? Ya después de pasar esa etapa tan extrema, diría yo, en ejercicios, en esfuerzo, en dedicación, ¿verdad? Que obviamente conlleva ser un atleta de alto rendimiento y una atleta olímpica. Comparto unos datos de voz para que también te vayan conociendo, ¿verdad? Gabriela Traña Trigueros nació y vive en Alajuela y aparte de ser un atleta de atletismo, ¿verdad? Dedicada al atletismo, también es una profesional en el área de la nutrición y cuenta con un proyecto, me contabas previo a un proyecto de entrenar, perdón, personas, más de 150 personas que estás entrenando y bueno, ahorita nos cuentas un poquito más de eso para conocer ese proyecto. Cosas que me llamaron la atención, que me comentabas ahora es que tienes en tu bucket list, en tu lista de deseos y de proyectos, completar un Ironman. No te bastó con esos 30 años, ¿verdad? De esfuerzo, sino que ahora buscamos un Ironman que claramente va a ser algo complicado, pero sin lugar a dudas estoy seguro que lo vas a completar. Bueno, dicen que cuando uno quiere cumplir un objetivo debe escribirlo en todas partes y debe contárselo a la gente porque de esa manera ya Más se presión. compromete, hay más presión y entonces yo ahora ya no me puedo echar para atrás porque cada día lo cuento a más personas y digo, no, ahora no, tengo por lo menos que intentarlo. Sí, la idea, digamos, de hacer un Ironman surge porque durante mi vida deportiva, bueno, algunos de mis mejores amigos, y en especial uno de mis mejores amigos, hacía triatlón, bueno, hace todavía, y en algún momento me dice, ¿por qué no va a hacer triatlón con nosotros? Pero yo siempre estaba, ay, que buscando la marca para ir al mundial, que buscando la marca para ir al Panamericano, que el Iberoamericano, que venían los Juegos Olímpicos. Y entonces bueno, nadar sí, sí lo habíamos incluido como parte de procesos olímpicos, pero andar en bicicleta en nuestro país, yo creo que no es como tan conveniente y a veces yo, no sé, encendía la radio o la tele y era como, Lico Ramírez sufre una fuerte caída y se fractura la costilla, no sé qué, y yo, si Lico se cayó, yo no puedo caer. Entonces ya decía, no, no, no voy a andar en bici. Entonces siempre pasaban cosas en bicicleta, Alico, André Amador, a Leo Chacón. Entonces yo decía, si ellos que están acostumbrados a andar en bicicletas llevan semejante golpe, ya no me imagino. Entonces, a raíz de eso, yo evitaba, ¿verdad? De tener un accidente, ya fuera en patines, en bicicleta o en alguna cosa que me impidiera pues lograr el objetivo en la parte de atletismo, que en ese momento era mi prioridad. Entonces, por eso yo decía, bueno, cuando ya no corra, voy a intentar hacer el triatlón. A mí me entró como yo decía, ¿qué es más difícil, hacer una maratón o hacer un Ironman? Y entonces ellos me decían que ellos consideran que era más difícil la maratón y yo les decía, no, no puede ser, porque es que el Ironman es demasiadas horas, o sea, todo lo que llevan nadando, todo lo que llevan en bici, y luego tienen que hacer la maratón.
Entonces, como que yo tengo esa incertidumbre en mi corazón y yo quiero saber qué se siente hacer el Ironman, porque yo digo, o sea, hacer la maratón antes, habiendo hecho 180 kilómetros de bici y como casi 4 de natación, me parece que debe ser hiper cansado, pero bueno, creo que lo puedo hacer. Estoy Bueno, lo de seguro, estoy seguro. tengo mis dudas, pero bueno. Entonces, tengo esa incógnita. Y bueno, si Dios me da vida y pues la posibilidad, pues a mí me gustaría evacuar como esa duda, esa incertidumbre que nadie te la puede contar, ¿verdad? Hasta que vos Sin la duda. vivas. Por eso es Luego vamos a entonces a pedirte un espacio ya posterior para que nos cuentes qué es más difícil, si una maratón sí, o un Iron. sí, sí, sí. Ahí queda como pendiente, entonces muy bien. Gabriela, bueno, tal vez empezamos un poquito con las preguntas ya puntuales que traía para vos y tal vez empecemos un poco para que te conozcan, ¿verdad? Yo creo que claramente muchos te conocemos, o la mayoría te conocemos por esa atleta olímpica, ¿verdad? Por esa atleta a nivel nacional e internacional reconocida. Pero contanos cómo fue tu infancia y cómo empezó esa relación con el atletismo, con el deporte. Bueno, creo que yo siempre fui una niña como muy inquieta, o sea, siempre, bueno, mm, crecí, toda mi primera infancia fue en un lugar que se llama Tacacorí, de Alajuela. Vivíamos, es como muy de campo, era como muy rural, entonces había un río, mucha zona verde, árboles frutales, calle de lastre, inclusive pasaba el lechero con una carreta, siempre la naturaleza, las zonas verdes, o sea, todo eso me ha gustado muchísimo. Y yo crecí ahí, siempre en movimiento, nunca nada estructurado. Yo, de hecho, o sea, yo no, cuando yo empiezo en el colegio, yo no ni siquiera sé que existen juegos nacionales. Es más, yo creo que yo nunca ni había escuchado de los Juegos Olímpicos, o sea, cero. De deporte cero, porque yo casi que ni veía tele. Yo pasaba todo el día jugando, subiendo a los árboles, yendo al río. Cuando ya entré a la escuela, fui a una escuela pública donde no había educación física, entonces yo no recibí educación física como tal, jugábamos los juegos de esa época, que era como elástico, Jaxi, Suiza, ladrones y policías, y sí corría y brincaba y saltaba y todo, pero solo, digamos, jugando y jugando y jugando, y digamos de una manera natural, digamos que orgánica, pues así fue mi deporte, siempre fue jugando. Cuando yo entro al colegio, es cuando ya entro a séptimo y me hacen la prueba Cooper y ya me invitan a representar a la institución. Pero antes de eso, digamos, en mi casa somos una familia numerosa, en ese momento éramos 4 y luego hubieron 2 más, entonces yo crecí en una familia de puro 8 son suficientes. Mis, mis hermanos, bueno, tengo 4 hermanas, un hermano, o sea, somos 6 hijos, mi mamá y yo. Entonces éramos 8, yo me acuerdo que veíamos ese programa. Nosotros 6 somos ellos, porque era Esa referencia la van a entender algunos contemporáneos, ¿verdad? Exacto. Los más jóvenes probablemente van a tener que buscarlo en Google. Les queda tarea. estamos. Sí, exacto. Y nosotros, como te digo, mi papá trabajaba en construcción, luego en seguridad, mi mamá nos cuidaba y en algunas épocas trabajaba como ama de casa o limpiando oficinas. Y la verdad, digamos, con muchas limitaciones económicas, pero a la vez de que era muy limitado económicamente, había mucha solidaridad. El hecho de vivir en una familia con muchos hermanos también te obliga sí o sí a ser solidario. Por ejemplo, no sé, como mi bolso de segundo, de primer grado en la escuela era como el bolso que había dejado mi hermana porque yo tenía que llevar poquitos cuadernos y mi hermana ahora tenía que llevar más. Entonces, creo que fue una infancia con mucha limitación, pero a la vez eso, con mucha solidaridad, compartir siempre era un tema importante, digamos, en mi familia y así lo vivía también con mis amigos o con mis vecinos. No hacía ningún deporte, como te digo, en particular, hasta que entré al colegio, pero me encantaba correr con mis compañeros, jugar. Inclusive participamos, antes había como eso que se llama, bueno, ahora yo creo que tiene otros nombres, pero se llamaban concurso Chispa. Entonces era como los que tenían mejores notas participábamos como en un tipo de olimpiadas académicas. Entonces esas fueron mis primeras olimpiadas. Ok, ok.
Las primeras Olimpiadas, muy bien. Sí, entonces, algo así fue mi infancia. Siempre me gustó aprender. Yo creo que hasta la fecha sigo estudiando. Y bueno, estudio nutrición y nutrición es una carrera pues que siempre hay que estarse actualizando. Entonces, sí, entonces yo creo que un poquito de mi infancia fue eso, cargado de mucha actividad, pero no tanto, diría yo, de deporte estructurado. Y a eso quería llegar también un poco para entender en qué momento, ya que mencionaste la palabra chispa, en qué momento se te encendió esa chispa y dijiste, porque ahora al inicio nos dijiste que el atletismo te encantaba, ¿verdad? Que era algo que disfrutabas. ¿En qué momento llegaste a sentir eso, a sentir esa chispa que dijiste, me fascina esto es lo mío, me encanta? Ok. Vamos a ver, aunque yo no, como te digo, no recibí educación física en la escuela, siempre una de las costumbres de regresar, cuando regresábamos a mi casa, que estaba como a unos 800 metros de la escuela, con los vecinos, ya sean hombres o mujeres, decíamos, ¿quién llega primero, digamos, a tal punto? Digamos, y siempre hacíamos eso. Si me preguntas si ganaba o no ganaba, no recuerdo si ganaba o no ganaba, porque era con el bulto, los zapatos y todo, pero bueno, ahí quizás a veces sí, a veces no. Y digamos, yo siempre sentí como que correr, o sea, yo me sentía cómoda, o sea, siempre era algo que se me dio siempre natural. Lo veía como algo normal, sin que, como te digo, sin haber recibido educación física ni nada. Cuando yo entro al colegio, me hacen la prueba Cooper y el profesor de educación física me dice que si quiero ir a entrenar al Polideportivo Montserrat para representar al colegio. Y yo dije, como a mí me encantaba representar algo, entonces yo quería como siempre estar en todo lo que me invitaban. Entonces yo dije, uy, qué chido representar al colegio, eso debe ser súper importante. Y inclusive en esa época el Parque Nacional de Diversiones organizaba una carrera que se llamaba Mi Primera Meta. Yo la veía cuando estaba en quinto y en sexto de la escuela y siempre salía ahí. Los que podían, o sea, los que iban ahí tenían un pase gratis para todos los juegos y no sé qué. Y yo quería ir, pero en mi casa éramos muchos, entonces yo decía, yo mejor no le digo a mi mamá porque no nos van a poder llevar a todos. Y cuando yo entré a séptimo, yo le digo a mi profesor de educación física, porque yo veo que yo todavía tengo edad, por el año de nacimiento, yo podía ir a la última, digamos, categoría que tenía el parque de diversiones. Entonces, el entrenador me dice que sí, que yo puedo ir, y entonces que él se encarga de la inscripción y de todo, que vamos a ir. Yo creo que como haber visto años anteriores esa en la televisión, y yo decía, es que eso es en la televisión y es en San José yo no tenía ni la menor idea de dónde quedaba. Entonces yo no tenía idea ni cuánto costaba, ni cómo llegar, ni nada. Y entonces yo recuerdo que cuando ya yo logro ir ahí, gano la primera fecha y entonces tengo que ir a la segunda y luego tengo que ir a la tercera, que ya era la final. Entonces yo creo que por ahí, o sea, eso de haber ganado la prueba Cooper en el grupo, que mi entrenador me invitara a ser parte de los representantes del colegio en la parte de atletismo y luego poder como cumplir de alguna manera un anhelo que yo no me hubiese atrevido a pedirle a mi mamá o a mi papá, porque yo, bueno, yo soy la segunda de esos 6 hijos. Entonces los hermanos mayores siempre pues como que de alguna manera analizan las cosas un poco diferente. Y el hecho de tener la oportunidad de que en el colegio me llevaran, digamos, a la carrera, eso representó para mí como una puerta de oportunidades. Eso para lo que era el atletismo, digamos, ya que yo empiezo a competir en Juegos Nacionales y demás. Si vos Claro. me decís, o la chispa para ir a Juegos Olímpicos, eso pasó hasta muchos años después, unos 5 o 6 años después. O sea, yo todavía competí ya a nivel centroamericano, gané Juegos Nacionales, impuse récord de mis categorías, pero aún así, es más, yo estaba en quinto año y mis compañeros me decían, Traña, cuando usted, siempre me decían Traña. Entonces me decían, Traña, cuando usted vaya a los Juegos Olímpicos, lleva una camisa con la foto de nosotros y cuando entra en la meta se quita la camiseta encima para que nosotros también vayamos a los Juegos Olímpicos. Yo decía,
Yo me moría de la risa, pero dentro de mi corazón yo decía, oye, mis compañeros. O sea, ellos creen que eso es súper fácil y que cualquiera puede ir. Y yo decía, no, eso es demasiado difícil. Y digamos, yo ya había ganado carreras acá y hacía buenas marcas y todo, pero yo estaba muy consciente que las marcas que yo hacía en pista no me daban para ir a los Juegos Olímpicos. En realidad, la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos y ese que puedo hacer que vaya, abre, imagínense que cuando estoy terminando la universidad, o sea, 6 años después de que termino el colegio. O sea, entonces yo Claro. empiezo con atletismo meramente como por esas oportunidades o esas grandes oportunidades que yo veo que me da el deporte. Entonces yo creo que diferentes etapas, pero si vos me decís como así que creo que fue una transformación constante, o disfrutar de esas oportunidades que me daba haber entrado al colegio y ir a mi primera meta, presentar el colegio en estudiantiles, luego al cantón en los Juegos Nacionales y hasta ya muy, muy después, o sea, yo fui a los Juegos Olímpicos en el 2008 la primera vez. Entonces, eso significa que empecé el proceso cuando tenía 27 años. Entonces, no fue una chispa como que se dijo, se No, no, encendió por la mente. supuesto. Pasó por muchas etapas. Sí, pero rescato mucho vos dijiste una palabra que creo que resume mucho toda esta historia tan interesante, ¿verdad? Vos dijiste fue una transformación, ¿verdad? Y yo creo que nace esa niña que le gustaba correr 800 metros de la casa, de la escuela a la casa, a pasar a una niña que gana una prueba, que empieza a competir ya representando algo, ¿verdad? Representando a la escuela. Luego pasas a una meta ya más interesante, digamos, como fue o ir a competir a esta competencia del De mi parque de primera diversiones. meta. Y ya luego ves un camino o avanza el camino, ¿verdad? Que claramente también me llama mucho la atención porque creo que ahora estamos en un mundo donde todo tiene que ser rápido, ¿verdad? Todo tiene que ser para allá, todo tiene que ser acelerado y ya vemos incluso padres presionando a niños a que tienen que ser atletas, por muchas razones, la mayoría económicas, ¿verdad? Por supuesto. Y creo que esa chispa que nació en vos arranca de una niña inocente, de una niña así, con un entorno familiar muy bonito, muy solidario, como has dicho, muy acogedor, pero inocente y obviamente llega a convertirse en lo que fue como atleta profesional y lo que es como persona, pero, ¿verdad? Un proceso muy inocente que te llevó a ser una atleta olímpica, que es algo que pocas personas, al menos en Costa Rica, pueden decir. Y muy bonita historia, muy bonita historia. Gracias. Sí, muchas gracias. Hablando un poquito sobre ese mismo camino, ¿verdad? De atleta como tal, ¿alguna vez sentiste que en ese camino o que ese camino no era para vos o que las dificultades eran demasiado grandes, por así decirlo? Y si es así, ¿qué fue lo que te hizo no rendirte y seguir adelante, seguir avanzando? Bueno, digamos, hasta antes de pensar en los Juegos Olímpicos, básicamente, pues lo que procuraba era, pues, primero representar al colegio, como te dije, luego al cantón, y luego ya empezamos a ir como selección nacional a competir a los centroamericanos. Era como en ese orden. De hecho, bueno, yo he sido como bueno, hay bastantes atletas, pero ha sido de muchas de las atletas costarricenses que hemos pasado por todas las etapas. Hay algunos que llegan ya en una etapa más de selección, pero yo inicié de la básica, digamos, estudiantil, nacional y luego centroamericana y después de ahí pues ya siguen las demás. Yo creo que en ese proceso de competir en cada una de esas etapas, pues fui aprendiendo, ¿verdad? Como no pensando, digamos, hey, quiero ganar, o sea, yo no, vamos a ver, ganaba, hacía las marcas, lo disfrutaba, pero yo no iba pensando en como, esta es mi vida. Por como te digo, en un ambiente en donde mis papás nos decían, lo único que les podemos heredar es el estudio. Entonces, cuando yo pido permiso para entrar al equipo, mi mamá lo primero que me dice es, si usted quiere estar en algo diferente al estudio, ahora el deporte no se percibía como se percibe ahora. Entonces era como, el deporte siempre en mi casa era como, ay, como un lujo, ¿verdad? O tenés un hobby
y eso requiere dinero porque tenés que comprarte ropa, tenis y demás. Entonces mi mamá me dice, bueno, si usted quiere ir a ese equipo, puede ir, pero si baja las notas, no puede volver a ir, porque lo primero es estudiar. Y entonces yo llego, le digo a mi papá y mi papá me dice, sí, 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 vaya, yo le ayudo. Y entonces a veces mi papá me llevaba o a veces iba a correr conmigo a la cancha de fútbol. Mi fondo era 15 minutos y después hacía fondos de 50 kilómetros, pero bueno, inicié con 15 minutos. Entonces yo no crecí pensando en que yo tenía que ganar o en que yo, o sea, crecí pensando, puedo hacer esto siempre y cuando académicamente rinda. Entonces mi prioridad siempre fue mi estudio. Yo recuerdo, sí, que cuando yo entro al colegio, a la universidad, me llama la gente de Cofal Fuerte y me empiezan a dar un patrocinio. Yo todavía, con 19 años, pues era todavía juvenil, y me empieza a dar un patrocinio primero de 60.000 colones y luego de 80.000 colones, que para esa época representaba un salario mínimo de Costa Rica. Y entonces, aparte de que las pruebas de atletismo en mi generación empezaron dando premiaciones de 12.000, 15.000 colones y de un pronto a otro, yo no sé en qué momento pasó, y nos ganábamos 100.000 colones. Entonces, era como, wow, o sea, yo me estoy ganando 80.000 de un patrocinio y de repente 100.000 de una carrera que gané el domingo, ¿verdad? Por mes. Estamos hablando de 180.000 colones. Yo, digamos, empecé a ver todas esas oportunidades y ya en la U, que yo inicialmente iba a dejar el atletismo, dije, ay no, ahora no lo puedo dejar porque con esto me puedo comprar la balanza, con esto me puedo comprar el Kraus, que era el libro que usábamos, que yo me compré el Kraus, me compré mi balanza, mi Cali, pero o sea, porque yo tenía todo el recurso, digamos, de la parte deportiva, me daban todos los implementos deportivos en ese momento y empiezo, digamos, a guardar mi dinero para el futuro. O sea, era como si estuviera estudiando y trabajando a la vez. Y yo decía, yo me sentía bendecida y agradecida porque yo decía, alguien que tenga que ganarse, que quiera ganarse 180.000 colones por mes, tendría que trabajar todo el día y venir a estudiar en la noche. Yo solo voy a correr un ratito, voy al domingo y gano, y tengo toda la semana en la Universidad de Costa Rica, como todos los demás estudiantes. Entonces, desde mi perspectiva y como yo lo analizaba, igual lo analizo ahora, yo me sentía privilegiada, y el atletismo sigue creciendo en mi generación al punto de que me acuerdo que en algún momento Banco Nacional organizó una carrera que el primer lugar se ganaba 400.000 colones, yo me lo gané. Y en un mes, no todos los meses, pero un mes me gané como 700.000, 800.000 colones. En ese entonces estaba El Día, La Nación, La Teja, La Extra y bueno, no sé cuántos periódicos más, La República, que siempre está, pero bueno, habían otros más. Y sacaban las portadas de digamos, de los ganadores. Uno salía en el periódico, los vecinos me felicitaban, la familia, los amigos, la gente en el bus. Era un ambiente muy bonito, digamos, muy acogedor y sí era muy duro. O sea, yo sí me tenía que levantar a las 5 de la mañana y tal vez cuando ya estaba en la U, me acostaba a veces a medianoche estudiando o a la 1 haciendo trabajos, pero cuando yo analizaba que aún así sería 1000 veces más duro si yo tuviera que trabajar en otro lugar, yo sentía que eso no era nada. O sea, que era, y yo decía, esto es por un tiempo, no es para toda la vida. Yo solo voy a estudiar en la U hasta que termine la carrera. Por otro lado, cuando estaba sacando el bachillerato fue como el año más difícil porque era como el año en que hacíamos práctica en hospital, práctica en servicios de alimentación, eh, teníamos que ir a clases, hacer exámenes, casos clínicos y entrenar. Y claro, ya también tenía cierto nivel y recuerdo haber ido a un Centroamericano y del Caribe y había una expectativa de hacer en 1500 una marca de 4:35, una cosa así. Yo terminé haciendo 4:38, pero esa carrera, digamos, a mí nunca se me olvida porque yo desde los primeros 100 metros ya estaba cansada, porque era muchas trasnochadas, mucho entrenamiento en la madrugada, muchos exámenes adelantados o trabajos que tenía que hacer para irme para el centroamericano. Desde que yo arranco,
o sea, ya los primeros 200 metros voy de primera, pero voy muerta y me faltaban 1500 aproximadamente, son 300 metros y 3 vueltas a una pista de 400, entonces son casi 4 vueltas. Entonces, digamos, yo no llevaba ni una vuelta y ya me quería salir porque estaba cansada como nunca en la vida. Yo sentía que ácido láctico hasta en el pelo. Entonces yo decía, no, no se puede, yo en mi mente me decía, Gaby, no se puede salir, no se puede salir porque usted va ganando. Entonces yo paso la primera vuelta y la gritería y la cosa, ¿verdad? Y era un centroamericano y del Caribe, era norte, centro y Caribe, lo que llamamos un NACAC en atletismo. Y muy pocas atletas ganan medalla en un evento así. Entonces yo seguía corriendo porque yo decía, no me puedo retirar, pero yo sentía que no, que en cualquier momento me desmayaba. Así las casi 4 vueltas. Cuando me falta la última vuelta, yo decía, ¿cómo puede ser que todavía vaya de primera? Yo no aguanto el cuerpo y nadie me pasaba. Y entonces yo, cuando voy en el 200, me pasa una mexicana, creo que era México y Cuba en las que me pasaron, entonces me pasa una mexicana y yo digo, todavía no se puede retirar porque voy de segunda. Y cuando ya voy a entrar a la última recta, los últimos 100 metros, me pasa una cubana y entonces yo estaba como desahuciada, pero yo decía, todavía no me puedo retirar porque voy de tercera. Y yo decía, por favor, yo recé todos en 100 metros hasta que crucé la línea de meta. Y bueno, nadie más me pasó, entré tercera, gané medalla de bronce, quedé como a 3 segundos de la marca que yo quería hacer y me desmayé y luego vomité. Y luego me entró como un ataque, no sé cómo le llaman a eso, de ansiedad, que yo respiraba, lloraba y entonces me iba a poner una mascarilla. Y luego, bueno, ya de momento mi entrenador en la gradería me dice, Gabriela, ya terminó, reacciones. Entonces yo sentí como que ya me volví en mí y listo. O sea, ese día yo lloré toda la tarde. O sea, estaba contenta porque había ganado la medalla, pero me sentía demasiado cansada. Digamos, eso es como tal vez uno de los momentos más duros de mi vida fue esa carrera como tal y esa carrera de 1500 metros fue de las más fuertes, de las más duras, porque era como todo el cansancio tal vez que uno como estudiante universitario lleva con el sacrificio que para mí, cuando lo comparaba con los demás, yo decía, no es tanto, pero al final el cuerpo te pasa la Te factura. pasa factura, exactamente. Y nada, cosas como esas tal vez pasaron en algunos de los años por la carga académica sobre todo, Claro, pero te digo, mi prioridad era estudiar. Sentía que tenía muchas ventajas por estar teniendo un patrocinio, por tener la oportunidad de correr y ganar carreras de ruta, pero yo siempre tuve como, competía en pista, representando, digamos, como a Costa Rica, competía en ruta para el patrocinio y estudiaba. Sí, era como bien duro, pero yo no digamos, no tenía como mucho tiempo de sentarme a quejarme ni a a ver, sufrirla, a llorar, a llorar. ni a llorar, sí, ni a hacer Ok. drama, sino que yo decía, esta plata la ocupo para esto y Lloraba, esto para lo otro, no se y sentaba a listo. llorar, no se sentaba a llorar, pero lloraba en las carreras cuando Sí, terminaba. la verdad, sobre todo en esa, yo me sentía Exacto. demasiado cansada, y no, yo regresando de ese centroamericano, sí tuve que parar unos meses porque la carga, digamos, de verdad era muy, muy fuerte. De hecho, eso fue 2002 y en el 2003, bueno, antes de ingresar a ese semestre a la universidad, eh, mi mamá me dice, Gaby, si usted sigue así se va a morir porque yo la veo que usted entrena, estudia, dice cuántas horas está durmiendo. Sí, sí, sí. Y entonces entonces yo le digo, mami, es que ahora yo estaba terminando el bachillerato y seguía la licenciatura. Y entonces mi mamá me dice, di, pero ¿por qué no lleva menos cursos? Y yo, bueno, sí, podría ser, pero es que va a durar más. Y entonces me dice, ¿qué importa? Como mamá, obviamente, se preocupaba de verme ahí sin dormir, pesaba como 48 kilos, o sea, como 12 menos que ahora. Entonces mi mamá me dice di que no, que para qué, que por qué no llevo la mitad de los cursos y que duro un poquito más, pero hago las dos cosas. Y entonces yo me quedo analizando y digo, pero es que no voy a poder trabajar tan rápido. Pero claro, yo tenía mi ingreso por la parte deportiva. Patrocinios, claro.
Ajá, y entonces en ese momento yo decido llevar la mitad de los cursos y entonces, de verdad, yo opto por llevar la licenciatura en 2 años y la vida fue de otro color, porque entonces yo entrenaba más, iba solo unos días a la universidad, em, y clasifico y logro ir a mi primer campeonato mundial en París 2003, que también, pues, se vuelve una experiencia, digamos, completamente diferente, Única. única. Y bueno, pues ahí empieza. Yo tuve la oportunidad de ir a 3 campeonatos mundiales en 3 pruebas diferentes. Yo creo que soy la única costarricense, al menos de atletismo. No sé si en otros deportes la gente van diferentes como especialidades. Bueno, natación, que van en un montón de pruebas, pero en atletismo yo fui a París 2003 en 1500. En el 2007 fui a Osaka en 5000 metros y ya mi último campeonato mundial fue Doha en el 2019, que fui en maratón. Antes de eso, pues estuve haciendo los ciclos olímpicos de maratón y entonces daban como las pruebas con los ciclos olímpicos o con los eventos clasificatorios para los olímpicos me chocaban con las maratones de campeonato mundial y entonces pues no, nunca lo intenté y bueno, pues se dio para el 2019, que es como mi último. Entonces, Súper. hubieron cosas difíciles, pero yo creo que a veces es como vos lo enfrentes, tenés que volverlo a ver cristal y al final yo creo que es como la actitud que uno toma ante el momento. Y no es que no tuviera miedo y no es que a veces tuviera chicha y a veces también, como te digo, lloraba o estaba cansada, pero me secaba las lágrimas y seguía Y adelante. seguí adelante. No me sentaba ahí. Sí lloraba, pero no sentada, Muy bien. caminando, caminando. Es parte, sí, 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 exacto. Pero es parte, vamos a ver, es parte de ese viaje, ¿verdad? De ese viaje para llegar a donde llegaste. Sin duda muchas dificultades, nos contaste varias, pero estoy seguro que hay muchas más en esa lista. Pero bueno, qué bueno que cada una de ellas se sobrellevó y te llegó a cumplir llegó a cumplir, lograste llegar a cumplir esas metas. Muy bien. Sigamos tal vez con otra pregunta y quisiera, tal vez desde una perspectiva de mujer en el deporte, ¿verdad? Que claramente sabemos que es complicado en muchos aspectos, ¿verdad? En una cultura como la que vivimos o la que vivimos hace muchos años, especialmente como vos decías, hace tal vez unos 30 años. Contanos a lo largo de ese camino, ¿qué te ha enseñado ser mujer en el deporte y qué fortalezas has descubierto en vos misma gracias a ese rol de mujer en el deporte? Sí, yo creo que, bueno, una de, no sé, de las bendiciones, por así decirlo, de estar en el atletismo y siempre que me han invitado a hablar como en función más o menos a este tema, yo siempre digo que el haber entrado a atletismo, aparte de que vengo de una familia, como te dije, tengo 4 hermanas más, en mi familia son más primas, más tías, mi abuelito falleció, entonces la jefa general era mi abuelita. Entonces siempre fuimos como un matriarcado. Yo entro al atletismo y es un deporte de los más, digamos, donde hay mayor igualdad, por así decirlo. No hay, ¿cómo te diría? Yo entro en un momento, porque antes no era así, ¿verdad? Antes daban premiación solo a las mujeres, pero cuando yo entro al atletismo de ruta, yo gano el mismo premio que gana el primer masculino. Cuando yo voy a la pista, hay 800 femenino y 800 masculino. Las únicas pruebas que en atletismo son diferentes por razones anatómicas son, bueno, las alturas y los saltos que empiezan en distancias diferentes por razones fisiológicas y los 110 vallas y la altura de las vallas y obstáculos por esas razones. Pero digamos, por todo lo demás, se busca que sea lo más igual posible y eso junto a que vengo de un matriarcado me genera pues una confianza y una seguridad diferente. O sea, yo siempre digo, como mujer nunca he visto la vida tal vez igual que todas las mujeres porque siempre he tenido como ese respaldo de hermanas, de amigas, de mamá, o de tías, de primas
que no siempre se dan en todas las familias, ¿verdad? Y entonces tengo una ventaja tal vez con respecto al promedio de las mujeres. Eh, y cuando entro a atletismo, me sigue pareciendo que la vida para uno como mujer no es tan difícil como a veces otros la pintan. No porque los otros estén equivocados, sino porque para mí yo tenía una influencia muy diferente y he tenido a lo largo de mi vida, digamos, mi papá, que es hombre, y mi hermano, eh, fueron figuras masculinas que también nos empoderaron, que no fueron, o sea, a mi hermano igual lo ponían a lavar el plato. O sea, vivimos en un hogar donde no era que porque eras mujer te toca eso y porque eres hombre te toca lo otro, que en otras generaciones pues pasó, ¿verdad? Claro. Mi papá era el más interesado en que nosotras tuviéramos también las mismas oportunidades, que estudiáramos. Entonces, cuando yo veía eso, yo decía, qué increíble que la vida, digamos, te dé a vos estas oportunidades y no sentía como esa diferenciación que posiblemente en parte de mi proceso educativo se vivía todavía se vive y hay países donde se vive mucho más fuerte, pero creo que mi familia, aunado, digamos, al deporte, y vengo y estudio una carrera como nutrición donde la mayoría son Son mujeres, mujeres. entonces creo que todo se juntó y yo siempre me sentí segura, o sea, siempre me he sentido segura a la hora de estudiar, a la hora de entrenar, en mi familia, y nunca sentí esa, como el sentirme menos por ser mujer o el no hablar o tienes que ser más reservada. O sea, siempre tuve la oportunidad para hablar, para expresarme, para comunicarme. Creo que el atletismo lo que vino fue a reforzar eh, esa fortaleza que ya estaba desde el hogar. Vengo y estuve en una carrera académica que también se complementa además con mi deporte eh, y que me da también pues esas oportunidades, digamos, de como mujer sentirme siempre segura, empoderada. Por ejemplo, en la actualidad la presidenta de la federación es una mujer Ok. y empiezo a tener como comunicación y contactos o todo ese networking de mujeres que cada vez van marcando la diferencia. Yo recuerdo, bueno, a Telma Zúñiga como una de las fondistas nacionales más importantes también de mi generación y ser ella una de las precursoras por la ley de igualdad en términos de la parte deportiva, eh, Ujú. todo un tema político que hubo antes de que yo empezara propiamente a competir en ruta. Y recuerdo personas haciéndola, mujeres haciendo la diferencia, siendo modelos a seguir, ya fuera en el deporte, ya fuera en la parte académica, igual en mi familia. Entonces, para mí el deporte, yo creo que, o el atletismo como tal, lo que viene o lo que representa en mi vida es ese fortalecimiento, digamos, de la personalidad y también esas oportunidades de seguir siendo protagonista, digamos, del destino que uno quiera elegir. O sea, yo nunca sentí como que por ser mujer no podía alcanzar algo o no podía aspirar a ir a un campeonato mundial. Recuerdo inclusive para los Juegos Olímpicos de Beijing que Neri Brenes y Alan Segura hicieron la marca mínima y normalmente en los deportes, cuando alguien hace la marca mínima, ya todos tienen que hacerla, pero atletismo sí hace esa diferenciación. O dos hombres, o sea, Neri hizo la marca mínima, entonces Alan tenía que hacer la marca mínima y la hizo, entonces ellos dos iban, pero no eliminaba el cupo para mujer. Entonces siempre estaba el cupo para mujer, nadie había hecho la marca mínima, entonces se hizo yo fui a esos juegos con una wild card, entonces la wild card siempre venía para Costa Rica, siempre había la oportunidad de que una mujer representara a Costa Rica porque estamos juntos, pero no revueltos. Ujú, ujú. Ok, ok, interesante. Entonces, digamos, ese hecho y haber sido yo la elegida para usar esa wild card como mujer, pese a que habían dos hombres que habían hecho marca mínima, todavía es una experiencia que puedo decir me refuerza como ese espacio que como mujer tenía Tenías. ahí en el deporte. Entonces, ha sido para mí un mundo en realidad de oportunidad, el atletismo, primero desde el punto de vista económico,
luego desde el punto de vista social, Ujú, cultural y claro. por supuesto en el fortalecimiento de la personalidad, porque he tenido muchas personas que admiro, que están ahí y que estuvieron guiando, luchando, y que uno veía realmente empoderadas y nunca sentirse menos por ser mujer. Entonces, pues el atletismo para mí representa eso, ese fortalecimiento de mi personalidad y de las oportunidades que como mujer uno puede lograr. Bonito, muy bonito y qué bueno que también hubo un entorno que te apoyó, porque no voy a decir facilitó, porque realmente nada es fácil, pero que te apoyó, ¿verdad? Y que hubo ese soporte, tal vez, como mencionabas, un matriarcado. Muy bien, muy bien. Vos hablaste ahorita, Gabriela, de que te fuiste formando como una persona muy segura, ¿verdad? A través del deporte tenías esa seguridad de que podías cumplir tus metas, de que estabas en un entorno igualitario en ciertos aspectos, pero hay muchas personas que no, ¿verdad? Que sienten miedo, que sienten inseguridad, especialmente jóvenes. Me gustaría como un mensaje, escuchar un mensaje de tu lado. ¿Qué les dirías a esos jóvenes que quieren ser atletas, pero que sienten miedo o están inseguros? Bueno, yo creo que el miedo siempre es válido, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos a cosas nuevas, siempre hay dudas, hay incertidumbres. No siempre, digamos, el iniciar algo, uno dice, ay, sí, digamos, el ser segura que te comento no es que siempre, que nunca he sentido miedo, siempre antes de una competencia, ese vacío, ese signo de pregunta, ¿qué irá a pasar, verdad? O inclusive cuando viajas a un país y no conoces el lugar, cómo te va a ir, si todo va a salir como piensas que va a salir. Yo creo que el mensaje que le puedo decir a los jóvenes es que siempre es válido sentir miedo, pero que ese miedo no nos paralice y no nos deje sin cumplir nuestros sueños. Yo creo que cuando uno tiene un objetivo y una meta, aunque vengan esos miedos, si se trabaja con planificación y con pasión y también con mucha, digamos, bueno, obviamente estructura, pero también con ese deseo y esa voluntad de lograr el objetivo, yo creo que ahí es donde uno logra sobreponerse, digamos, a ese miedo que se pueda sentir. Uno tiene que, de alguna manera, yo soy creyente y creo en Dios. Yo sé que hay tal vez personas que creen en alguna otra fuerza superior o tal vez no lo ven de esa manera, pero yo siento que realmente, digamos, si creen en Dios o en esa fuerza del universo y superior a uno mismo, eh, eso nos ayuda muchísimo a alcanzar cualquier objetivo que uno se proponga en la vida. Muchas veces pueden haber limitaciones económicas, pueden haber situaciones en términos de género, digamos, que se opongan a que hagas algo o a que hayan oportunidades en otros deportes. Por ejemplo, yo sí lo he escuchado con mucho más diferenciación. Eso, o a veces cuando se es mujer, y recuerdo algunos comentarios de las mujeres que corrían antes que yo, que a ellas les decían que fueran a cuidar a sus maridos y no anduvieran vagabundeando ahí por la calle. Y ahora uno dice, o sea, uno nunca le tocó escuchar eso, pero esas mujeres fueron valientes y siguieron haciendo su deporte y abrieron el camino para que luego yo pudiese pasar por ahí de una manera menos complicada. Y tal vez muchas personas que hoy sienten miedo para intentar hacer algo, véanlo como una oportunidad de ser las que marquen la diferencia para los que vienen atrás, porque la vida eh, no siempre nos da la oportunidad de hacer la historia, ¿verdad? A veces ya han otras creado una parte, pero nosotros podemos complementar y por más miedo que nos dé iniciar algo, emprender algo, yo creo que si uno tiene el deseo de lograr alcanzarlo, pues ahí se van presentando, se va abriendo el camino y se va pues dando las oportunidades que se necesitan para llegar a la meta. Yo ahorita, por ejemplo, bueno, no sé, tal vez el deporte nos enseña un poco eso, ¿verdad? Y un día de esos veía algo en Instagram de unos atletas que llegaban a entrenar tarde y entonces el entrenador estaba fúrico y les decía que no le importaba que le hubiera dejado la novia o que no tuviera plata o que se hubiera salido mal en el examen,
que tenían que estar ahí puntuales en el entrenamiento. Entonces, luego hacía la metáfora de que ese entrenamiento era como la vida. En la vida no te van a esperar dependiendo de la situación que tengas, emocional, económica o social, sino que ante la vida siempre tenés que responder en aquí y ahora, y que el presentarse en determinado momento a hacer algo, digamos, por ejemplo, en el caso de nosotros los que hemos entrenado en las madrugadas, en las noches, bajo la lluvia, bajo el sol, cada vez que nos hemos levantado significa que ante cualquier adversidad vas a poder hacer lo que toque hacer. No siempre, no todos los días, como yo le digo a mucha gente, no todos los días de mi vida yo quería levantarme a entrenar. Yo a veces decía, no estaré enferma, y yo, no me dolerá la cabeza, y yo hacía así, yo, no tendré calentura para no ir. Y no, no tenía nada, o sea, porque a veces uno también busca excusas porque no, o sea, es cansado, porque duele, porque también te dejas de hacer otras cosas que también te gustan. No significa que siempre cuando fuera a entrenar o cuando fuera a competir, había a veces actividades familiares a las que uno pues faltaba y no podía hacerlo, ¿verdad? Entonces, siempre hay elementos que vienen, digamos, a veces a complicar o a poner más difícil una situación, pero que si uno tiene claro el objetivo, siempre sale adelante. Tenga miedo, tenga pereza, tenga cansancio, le falten recursos, siempre uno puede ver esa oportunidad donde nadie más la ve. Entonces, hoy tal vez los puedo invitar a eso, a que si tienen miedo de hacer algo o si tienen también pereza, que es válido, uno puede tener cualquier sentimiento, pero no se llega de un punto A a un punto B sin avanzar. O sea, no, siempre tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos que trabajar por eso y luchar. Eso yo creo que es lo que le genera a uno la mayor satisfacción. Cuando yo tuve la oportunidad de desfilar en los Juegos Olímpicos de Londres, con la bandera, yo no me hubiera sentido igual si lo hubiera hecho en Beijing, por ejemplo. Cuando yo llegué a Beijing, y yo fui con la wildcard y estaba feliz, o inclusive tenía en mi mente, después de estos Juegos Olímpicos me retiro. Pasaron cosas y luego seguí para Londres. Pero cuando llegué a Londres, yo hice la marca mínima para ir a Londres. Dar con la bandera, habiendo hecho la marca mínima, implicó mucho más sacrificios de los que había hecho para Beijing, o junto a los de Beijing, más los que fueron para Londres, pero la satisfacción de alcanzar algo que cuesta, que Claro. a uno le costó lágrimas, sudor y sangre, no hay nada, o sea, como dice el anuncio de las tarjetas, no hay nada que el dinero pueda comprar. Para esos momentos puede ser la persona más millonaria del mundo que no, si no han luchado por algo y obtiene esa recompensa a través de un largo proceso, no se compara a esa satisfacción. Es el momento donde llegas y dices todo valió la pena. Muy bien. Muchos mensajes, no solo uno, muchos consejos, ¿verdad? Para esos jóvenes, para todas las personas en general. Y hablaste de algunos puntos que me gustaron mucho y creo que dirigen un poco las preguntas que tenía. Hablaste mucho de, obviamente, esfuerzo, hablaste de metas o de propósitos, ¿verdad? De tener ese propósito, hablaste de determinación, tal vez un poco. Y hablando sobre estos puntos que son sumamente importantes en la vida, ¿verdad? De cualquier persona, pero por supuesto también en la vida de un atleta, contame un poco qué rutinas o qué hábitos, aunque parezcan muy pequeños, aunque vos digas esto es mínimo, pero que hayan sido clave para ese éxito, ¿verdad? Alguna recomendación que vos digas, este tipo, esto a mí me sirvió, le puede servir a otra persona, ¿verdad? Al resumo un poquito la pregunta otra vez. Ujú. Si hay alguna rutina o hábito diario, aunque sea pequeño, que haya sido clave en el éxito de Gabriela Trañ. Bueno, hay algo que yo procuro hacer desde que una maestra
Si me preguntan quién exactamente, no recuerdo bien, pero sí creo que fue una maestra en la escuela. Decía que uno siempre debe procurar salir de su casa dejando su cama arreglada. Ahora he escuchado otras versiones, pero yo recuerdo que en ese momento de mi vida yo decía, porque a uno nunca le gusta mucho como acomodar la cama, pero qué lindo cuando está arreglada y ya nada más llega uno para acostarse. Y yo recuerdo que yo empecé a hacerlo precisamente porque ella explicaba que eso representa como el orden de su vida y de su día. Eso es un pequeño acto, o sea, no sé, tender la sobrecama, acomodar las almohadas y listo, pero que esa acción, digamos, desde el subconsciente te genera como que ese día va a ser ordenado y al final, cuando logras una meta, no es lo que hiciste el último día, sino la suma de todas esas pequeñas acciones que hiciste en el día a día, ¿verdad? Ahora más recientemente escuché que el tener su karma levantada trae abundancia. Entonces dije, "Ay, eso me gusta más Ok, ok. todavía, porque es orden y abundancia. Y de verdad yo puedo decir que en mi vida podría alguien decir, ay, no, eso no es tan cierto, pero bueno, yo sí lo siento así, yo siento que en mi vida ha habido mucha abundancia y muchas oportunidades quizás o no, por ese acomodo de la cama diario. De hecho, yo cuando salgo, digamos, de mi casa y por alguna razón no me dio chance, yo quisiera, una parte de mí dice, no, es que voy a llegar muy tarde, pero yo siento que me tengo que volver a acomodar la cama porque eso me genera como que empecé bien el día. Entonces, para mí es acomodar la cama, pero tal vez para alguno de ustedes puede ser hacer algún, no sé, tomarse un café, dejar el fregadero limpio, no sé, algo, una acción que represente simbólicamente que así quiere empezar su día, con orden, con limpieza. Creo que eso es un acto, digamos, que a mí me ha marcado para siempre, o sea, como les digo, hasta la fecha, cuando yo salgo, inclusive cuando estoy en un hotel, la gente me dice, no, voy a como la cama, yo, "Pero no me gusta que se quede así, todo desordenado, que siento una paz, digamos, y no es que sea fanática del orden ni nada por el estilo, pero yo creo que cuando las cosas están ordenadas, la energía fluye mejor y si eso trae abundancia y trae oportunidades, pues yo las recibo porque creo que la vida se trata también de eso, de aprovechar las oportunidades y la abundancia que nos da y estar alertas, digamos, a eso. Entonces, para mí ese es una... Está, está, está sumamente bueno y te voy a contar algo muy gracioso. Te voy a invitar, de hecho, de paso, a que escuches episodio número 4, si no me equivoco, con Warner Rojas. Me imagino que lo conoces, ¿verdad? A Warner. Claro, 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 Porque, está la Asociación de Atletas, ok, chicos. Warner casualmente le hice una pregunta similar y no me vas a creer, pero la respuesta fue prácticamente la misma. ¿En serio? Él no lo escuchó de una maestra, no lo escuchó de una maestra, lo escuchó, dice que de una conferencia de, si no me equivoco, de una persona que venía del Atlético de Madrid, del equipo de fútbol de España. Y él decía, era un poquito diferente en cómo funcionaba. Voy a invitar a todos a que lo escuchen también al de Warner y creo que mejor no digo mucho para que lo escuchen. No, no. Él decía que también que si te da pereza arrancar el día con algo tan simple como ordenar la casa, ¿cómo vas a tomar los otros tipos de retos más complicados? ¿Verdad? ¿Con qué actitud? Entonces va un poco ligado, ¿verdad? Esto hablaba un poco más de la actitud, de cómo vas a afrontar los retos que te van a presentar en el día, el que sea, profesional, deportivo, etcétera. Pero hablaba un poco más de eso, ¿verdad? De esas pequeñas cosas que puede ser que te den mucha pereza hacer, como tender la cama, ordenar la cama, cómo cambian. Y él dice que desde ese momento también cambió. Dice que todos los días religiosamente la ordena. Así que muy interesante que Camas ambos ordenadas. camas ordenadas para todos, por favor. Sí, Muy bien. orden y abundancia en sus vidas. Bueno, algo definitivamente tendrá, porque ya dos Sí, personas, una atleta olímpica o una persona que el primer tico que llegó a la cima del Monte Everest,
No es cualquier cosa, así que para los que están escuchando, que tomen nota y que empiecen a ordenar las camas, ¿verdad? Cuando Warner ascendió al Everest la primera vez, eh, estaba en un campamento, en mayo del 2012. Yo estaba en un campamento en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, Ok. porque íbamos para los Juegos Olímpicos de Londres. Y yo recuerdo estar conectada y ver así en vivo la noticia de que acaba de llegar. Bueno, pues siempre lo he admirado y tenemos una muy linda amistad y bueno, pues qué coincidencia, ¿no? Que coinciden. Una gran persona, sí. Yo tuve el placer de entrevistarlo, como te digo, hace poco y una experiencia, una vida impresionante y también un esfuerzo constante. Así que, bueno, me alegra que los dos compartieran esa pequeña rutina, ¿verdad? Sí. Muy bien, sigamos porque ya casi se nos acaban las preguntas, ya estamos a poco de cerrar las preguntas que trae para vos. Hablando un poquito de ese propósito, te mencionaba antes, contame qué papel juega el propósito en tu vida en general. Bueno, yo creo que una de las cosas que yo aprendí, sobre todo con el deporte olímpico, que bueno, de hecho, por eso después de Beijing no me retiro y sigo intentando la marca para ir a Londres. Cuando yo llego a Beijing nos dan un cofre que tiene dos pulseras y un pergamino, y ese pergamino dice que bueno, acá en Costa Rica, cuando yo salgo de Costa Rica y casi todos nos pasaba lo mismo en esa época, ahora yo creo que tienen ya otra mentalidad. Nosotros decíamos, bueno, si yo clasifico los Juegos Olímpicos, voy, compito y ya me retiro del deporte. Esa es mi graduación, ¿verdad? Después de ahí ya no hay nada más que hacer. Y cuando yo llego a Beijing, me dan ese pergamino y dice que llegar a los Juegos Olímpicos no es el final de una vida deportiva, sino es el inicio de una nueva vida. Y yo digo, "Ay, no puede ser, yo ya me iba a retirar". Y entonces, para mí, ese texto, palabras más, palabras menos, dime, me marcó muchísimo porque yo dije, no, entonces yo no quiero terminar aquí, ahora yo quiero ir a hacer la marca. Entonces yo recuerdo sentarme y decirle a mi entrenador, recién terminando esa maratón de mis primeros Juegos Olímpicos, yo quiero ir a Londres, pero ahora haciendo la marca. Así que mañana mismo empiezo a entrenar. Y de verdad, o sea, nosotros regresamos a Costa Rica y yo todos esos 4 años solo pensaba en hacer esa marca para ir a, a Londres. Pero lo que quería básicamente contar con esto es que ahí inicio en el mundo, o sea, al iniciar en Beijing, en los Juegos Olímpicos, ir en cada proceso, pues, compartiendo más los valores olímpicos, la filosofía, bueno, del padre del olimpismo, de Pierre de Coubertin y todo esto, pues a mí me empieza a llenar más como, vamos a ver, que uno como atleta no solo va y compite y gana o hace un récord, sino que la vida como deportista es también impactar la vida de las otras personas, ¿verdad? Y uno no se da cuenta cuando está entrenando y cuando está en el trajín de ir a la competencia y de hacer la marca y de clasificar. Uno solo está haciendo y nunca se sienta a analizar que lo que está haciendo, qué tanto, no sé, ayuda a la sociedad o al mundo. Ya con los años y con la experiencia, pues uno va conociendo personas y ahora que no compito a ese nivel, me topo gente que me dice, yo siempre la veía a usted correr en las mañanas y la admiraba tanto y entonces yo me matriculé en el gimnasio. Y entonces, junto a esas experiencias que me ha tocado, gracias a Dios, vivir, porque creo que lo llenan a uno muchísimo, recuerdo también otro día andar allá casi que por la montaña corriendo en un lugar lejísimos y salió un señor de una casita y se queda viéndome y me dice, Gabriela Traña. Y yo decía, ¿cómo este señor aquí en el fin del mundo? Claro, tenía una antenita como de televisión. Y dice, yo la vi en los Juegos Olímpicos, la felicito. Y bueno, lindísimo. O sea, yo iba con el corazón lleno de emoción porque yo decía, ¿cómo alguien aquí en este pueblito tan lejano donde yo ando corriendo, que no se veía nada
eran vacas y árboles y demás, te reconoce, ¿verdad? Y presta atención, digamos, a eso. Y creo que cuando uno ve a un atleta de la disciplina que sea, por lo general está pensando en que esa persona ha luchado, ha trabajado, se ha esforzado y siempre es motivo de inspiración. Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a los procesos de Juegos Olímpicos, y cuando uno comparte con los de ciclismo, con los de taekwondo, con los de judo, con los de natación, las experiencias que hemos pasado unos y otros, con las limitaciones eh, y con también a veces la lejanía de las familias, algunos, yo me acuerdo de los chiquillos de natación, bueno, no sé si sabes, pero en Costa Rica tenemos dos atletas olímpicos casados que tienen un hijo y ahora van a tener un segundo hijo, bueno, no sé si hijo o hija. Eh, digamos, yo hablaba con él y con Mario y ellos viviendo en Puerto Rico, estudiando, o sea, toda esa situación, ¿verdad? Que se pasa y que hace que impacte, ¿verdad? Que impacte porque uno dice el sacrificio, el esfuerzo, la dedicación, estudiar afuera, entrenar lejos de casa, no estar muchos días festivos, no ir a las fiestas de todo el mundo, etcétera, ¿verdad? Ahora, uno cambia una cosa por otra que tal vez lo llena más, pero sobre todo yo creo que lo llena uno de mucho sentido de propósito y todo esto del olimpismo, te lo decía porque va más allá de la medalla y demás, porque de hecho el Comité Olímpico Internacional se ha ido esmerando mucho en hacer programas de esa transición entre la vida deportiva y la vida más allá del deporte, porque cuando usted más impacta es cuando tiene la oportunidad, digamos, como hoy ahorita con ustedes, de tener esos espacios de contar cómo fue pasando todo. Porque en el momento en que uno lo está viviendo, pues está ocupado trabajando, entrenando, estudiando y buscando pues alcanzar la meta y no tiene tanto tiempo de dar un mensaje, de compartir una experiencia, pues porque no alcanza para tanto. Pero de hecho se ha buscado precisamente hacer esa, el que haya una transición entre la vida deportiva y la vida más allá del deporte, porque la competencia es solo una. O sea, cuando yo estuve en los Juegos fue de las 2 horas y resto de la maratón, pero yo entrené 6 meses. Durante esos 6 meses, todos los días en la mañana y a veces en la tarde y algunos días hasta 3 sesiones si metíamos gimnasio. Entonces, las personas que me acompañaron ahí son tan importantes en mi vida como mi familia, ¿verdad? Porque hicieron parte de ese proceso, estuvieron ahí eh, ayudándome, acompañándome, animándome, y yo tenía ganas de ir a entrenar porque iba con esas personas, con esos compañeros, con esas compañeras. Cuando íbamos a las competencias, ya fuera a nivel centroamericano, del Caribe, panamericano y demás, toda la gente que está ahí trabajando, ¿verdad? De la federación, del Comité Olímpico, los administrativos. Y yo practico un deporte individual, pero al final lo que vos haces le da sentido de vida a todas las personas que están alrededor, al fisioterapeuta, al médico, al nutricionista, al entrenador, al presidente al administrativo del comité, de la federación como tal. Y entonces, entendido esto, que uno es el centro de la organización, cuando se es atleta, también tiene una gran responsabilidad de ser un embajador de su país. Y nosotros hablamos en algún momento con otros compañeros precisamente de que ese propósito no es solo que yo gane la medalla o que yo rompa el récord. Entonces, también eso yo creo que nos enseña en la vida que no solo es el ganar o tener un récord, el ganar una medalla, que son súper lindas, y yo veo las medallas ahí, son lindas, pero si tú me preguntas qué es lo más lindo de todo el proceso, la gente con la que uno comparte. La gente que uno conoce, el conocer la cultura de los países donde tuvimos la oportunidad de competir. Yo recuerdo, por Las ejemplo, experiencias en general. las experiencias de vida, es lo que a uno le queda y cómo la gente impacta en uno y cómo uno impacta en los demás, porque no es, eso siempre es un ganar-ganar. Entonces, yo creo que el propósito de uno como atleta va más allá de lo que representa en sí el deporte o lo que representa el performance, ¿verdad? Al que logra llegar y representa todos los valores que de una u otra manera comparte
con las personas que uno no tiene ni idea que otros ven y que sirven de motivación y de inspiración. Ahorita estamos hablando de deporte, pero puede ser algo musical, puede ser una carrera política, puede ser hasta una carrera profesional, ¿no? Cuando uno ve a un estudiante así bien aplicado, esforzándose, eso siempre es digno de admiración, siempre es digno de respeto. Y creo que esa es la esencia. Cuando hacemos lo que nos gusta con pasión, con amor, con voluntad y con entrega, yo creo que ese es el mayor propósito que uno pueda tener, porque si uno lo disfruta, demuestra a los demás que esa es la forma más bonita de buscar un objetivo. Muy bien, lindo mensaje, definitivamente. Y así es la vida, ¿verdad? Yo creo que cuando tenemos un propósito en la vida, creo que avanza y se maneja diferente. Al final, nuevamente, el que sea, hablo de propósitos, hablo de objetivos, hablo de metas, creo que es la forma de afrontar, ¿verdad? Cada paso que demos. Muy bien, me quedan dos preguntas, una muy cortita que va para el final y una, vamos a ver, de todo lo que nos has contado, ¿verdad? Después de tantas historias, tantas aventuras, tanto esfuerzo, tantos retos, ¿qué consejo puntual le dirías, te gustaría dejarle a alguien que está persiguiendo un sueño, ¿verdad? ¿Cuál sería tal vez ese mensaje corto para que nos quede muy impregnados, diría yo? Ok. Bueno, yo creo que cuando uno persigue un sueño, lo más importante es estar enamorado de ese sueño y luchar con todas sus fuerzas, indistintamente de los obstáculos que se vayan a presentar en el camino, ¿verdad? Cuando uno tiene claro y definido hacia dónde quiere llegar, no importa lo que pase antes en el proceso, digamos, porque siempre la fuerza de voluntad nos va a hacer llegar hasta ahí. Y tiene que haber siempre esa confianza. Es válido todos los sentimientos de miedo, de temor, de mejor ya no más. Es válido, pero lo que no es válido es rendirse, sino cuando nos hemos propuesto una meta, la prioridad va a ser luchar hasta el final y no rendirse. No rendirse porque yo creo que si uno lo pudo soñar, lo puede lograr y ese es como el consejo que le podría dar, que ante cualquier obstáculo siga adelante con lo que una vez se ha propuesto y que van a haber momentos difíciles y momentos duros. No sé si nos da chance para contar una cosita antes Claro que sí. de la última pregunta. Esto que me preguntas ahorita me recuerda, a mí me regalaron un cassette donde venía una historia eso que hacen casting para bailarinas. Ok. Y en un pueblito llegó una cuestión de estas, una academia, digamos, para hacer el casting. Y la muchacha llegó y dijo y vio una muchacha del bar, del pueblito, y fue y se presentó. Cuando entró, el que estaba reclutando, le pregunta que qué desea, ella le dice que viene para el casting para ser bailarina, y él la vuelve a ver de arriba abajo y le dice, no, mejor usted quédese aquí, estudie una profesión, cásese, tenga hijos, pero usted no tiene perfil para ser bailarina y usted no sirve para esto. Entonces, ella se queda atónita, da media vuelta y se va, y ya la academia esta que vino con el casting se fue, pasaron los años, ella de verdad estudió, sacó una carrera, se casó, tenía dos hijos maravillosos, y la academia regresó para hacer un show, y la academia regresa al pueblo, y entonces ella está viviendo una vida maravillosa y feliz, y entonces decide ir al evento a buscar al señor, a ver si es el mismo, para darle las gracias, porque gracias a su consejo, ella había hecho una vida maravillosa. Entonces, ella llega, le toca la puerta y era el mismo señor, y le dice, usted quizás no me recuerde, pero yo hace 20 años vine para hacer el casting, pero usted me dio el consejo que ha hecho que mi vida sea maravillosa. Me dijo que yo no servía para bailar y que mejor estudiara y tuviera mi familia, y eso hice y soy una persona sumamente feliz, así que vengo a darle las gracias. Entonces él le dice, bueno, me alegra mucho que haya sido así, pero es lo mismo que le digo a todos los que se presentan aquí para hacer el casting. Entonces yo recuerdo cuando yo escuché esa historia, yo dije, pudo haber sido una bailarina famosa, ¿verdad?
Y entonces a veces en la vida pasa eso. A veces hay gente que está ahí y te va a decir, es que vos no servís para esto, es que vos no sos capaz. A mí, la verdad que prácticamente yo, si me lo dijeron, no lo recuerdo o no lo escuché o no presté atención, o a mí eso me llegó mucho porque yo dije, a mí si alguien me dice que yo no puedo hacer algo, yo lo voy a hacer. Y como te digo, yo tengo un pequeño problema que me decía la psicóloga deportiva y es como, cuando me ponía a poner las cosas negativas, yo era como, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Positivas, yo hacía una lista y yo era como, me hace solo tres negativas y yo, sí, ay, ¿qué pongo? Porque de verdad, o sea, a veces una parte de mi memoria la bloquea, entonces tengo que hacer un análisis muy profundo para acordarme de algo negativo. Eso me parece que puede ayudar a muchas personas porque en el camino cuando quieres lograr algo, puede haber mucha gente que te diga que no eres bueno o que no sirves para eso o que no eres capaz y solo está probando si realmente tienes la voluntad y la certeza de que vas a lograrlo. Entonces, eso me Sí, parece que nos puede hasta, ayudar. no, súper, muy interesante la historia y al final lo que hablamos antes o lo que mencionabas antes, si hay un propósito, esos comentarios negativos no te van a desviar del objetivo. Sí, es. Muy bien. Y ahora vamos a cerrar como es costumbre en el podcast con una pregunta muy pequeña y que me gusta también que la respuesta sea muy puntual porque es la última. Pero si tuvieras que definir qué significa para vos, para Gabriela Traña, tener una mentalidad de campeona, ¿cómo lo resumirías en una pequeña frase, de una forma corta? Bueno, voy a decir algo que me enseñó mi mamá, que lo dijo en una entrevista y siempre lo pienso de esa manera. Yo creo que una mentalidad de campeón es siempre hacer el trabajo con honradez. Llámese ese trabajo, el entrenamiento, el estudio, su profesión. Hacer lo que nos toca hacerlo honradamente, yo creo que eh, puede representar perfectamente una mentalidad de campeón. Sería. Maravilloso. Muy bien, Gabriela, realmente te agradezco el tiempo, te agradezco cada una de las historias, que fueron muchas, me gustó mucho porque contaste muchas historias que nos hacen, diría yo, que entender las cosas de una forma muy fácil, muy sencilla y muy amena, muy agradable también, ¿verdad? Así que nuevamente te agradezco muchísimo el tiempo, por supuesto, que es muy valioso, pero también el espacio para contarnos toda esa historia a través de más de 30 años de esfuerzo constante para llegar a alcanzar ese propósito que te pusiste en algún punto de tu vida. No desde el inicio, como nos decías, pero nuevamente mil gracias por todo ese tiempo y por todas esas historias. No, con muchísimo gusto, la verdad que un placer y de verdad yo creo que también pues felicitarte porque esos espacios y esas oportunidades son muy enriquecedoras. Yo creo que tanto para quien lo escucha como para uno que lo comparte. Y yo siempre digo y siempre he escuchado pues que recordar es volver a vivir y cuando uno pues desempolva algunos recuerdos pues se le llena de nuevo el alma y el corazón de alegría, de entusiasmo, de las cosas que ha vivido y lo hacen ver de nuevo la vida con otro color. Así que gracias por esa oportunidad y bueno, pues un placer. Espero que cuando corra mi Iron, que hasta que sienta mariposas, hasta que lo estómago, pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Estoy seguro que así va a ser, estoy seguro que así va a ser. Sí, que sepan, que sepan que tengo miedo, pero lo voy a intentar. Está el propósito escrito en la cabeza, en todo lado, así que estoy seguro que se va a lograr. Así como lograste tanto en tu carrera de atleta de alto nivel, estoy seguro que vas a lograr esto. Gracias, muchas gracias y un placer.